Es más bien un tema que seguramente han visto en, en el colegio, generalmente ahí donde he debido ver. También en alguna otra parte, tal vez han tomado otro curso, un preuniversitario, quién sabe. Entonces es un tema familiar, ¿no? Es un tema que han debido haber estudiado. Sin embargo, ahora vamos a hacer como una especie de repaso y para los que se han olvidado totalmente, entonces van a tener que volver a aprender, ¿no? Este tema de vectores. En el texto de Goñi que les he enviado, ¿no? Está también en el módulo este texto. Pueden encontrarlo ese tema. En, en el índice podemos ver, está en la página 16. Y justamente podemos ver aquí que para el tema en el mismo libro de Goñi hay un pequeño repaso, bueno, unas fórmulas, ¿no?, de trigonometría que ahora también vamos a aplicar. Bueno, los vectores tienen un estudio amplio en realidad. Ahora los vamos a ver desde el punto de vista en el plano, ¿no? Vamos a ver también al final un poco de vectores tridimensionales y además los vamos a analizar de forma trigonométrica, ¿no? Hay muchas formas de analizar los vectores. Ahora los vamos a analizar con trigonometría, les decía. Pero, ¿qué es un vector? Es una representación, ¿ya? Es una representación de una cantidad, en este caso va a ser una cantidad física especial, bueno, de cantidades físicas especiales. Por ejemplo, estos son magnitudes vectoriales, ¿ya? Así les vamos a llamar. La fuerza, ¿no? No es lo mismo empujar a alguien, digamos, con una fuerza de 20 libras, digamos, empujar a alguien, empujarlo hacia la izquierda, hacia la derecha o en diagonal, o empujarlo hacia arriba o hacia abajo. Entonces necesitamos una flecha, ¿no? Un vector que se dibuja como flecha que nos diga hacia dónde estamos empujando a un cuerpo. La gravedad es un vector también. La gravedad es una aceleración que apunta siempre hacia abajo, ¿no? Apunta verticalmente hacia abajo. La Puede ser, velocidad. puede, ¿no? Donde ellos es una opción para que Claro, para más haya más garantía. garantía. Pero haremos esto, pues, el de 500 nomás le llevaremos al último, ¿no? ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a continuar. Estamos diciendo que los vectores nos dan una idea, ¿no?, de cómo actúa cierta cantidad física. Por ejemplo, aquí vemos un vector A que bien podría ser una fuerza, como les decía, ¿no? Entonces, esta fuerza estaría empujando, digamos, a este punto rojo, estaría empujando hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Y con un cierto ángulo de inclinación. En cambio, esta fuerza B y esta fuerza C tienen otros ángulos de inclinación, pero como ambas son casi del mismo tamaño en dibujo, en longitud, digamos, ambas podrían ser del mismo valor, del mismo tamaño, ¿no? Digamos, les decía unas 20 libras de fuerza. Entonces no es lo mismo empujar con 20 libras a algo, empujarlo así, tratando de llevarlo hacia abajo y un poco a la derecha, o empujarlo así, ¿no? Tratando de llevarlo abajo, pero a la izquierda. Entonces para eso necesitamos vectores, para diferenciar algunas características de algunas cantidades físicas. También la velocidad es otro vector, otra cantidad vectorial, ¿ya? La velocidad que se representa con una v. Porque, por ejemplo, los vehículos tenemos en diferentes carreteras, en diferentes calles, moviéndose en diferentes direcciones, ¿no? Algunos van hacia el norte,
norte, otros hacia el este, hacia el oeste, otros hacia el sur, otros en diagonal, cuando hay calles en diagonal, etcétera. Entonces las velocidades tienen diferentes direcciones, ¿no? Ya la energía, etcétera. Ahora también hay cantidades que no son vectores. Esas cantidades son más sencillas, se llaman cantidades escalares. Esas cantidades escalares no necesitan saber hacia dónde se dirigen, no necesitan una flecha como estas, ¿no? Como estas flechas que necesitamos saber una fuerza hacia dónde apunta. Para las cantidades escalares no se requiere eso. Entonces ustedes también, como yo estoy haciendo un resumen de este capítulo del texto de Goñi Galarza, ustedes lo pueden leer completo, analizar. La siguiente clase pueden preguntar porque vamos a pasar este tema de vectores unas 3 clases. Ya unos 3 viernes vamos a pasarlo. Así que léanlo este tema, la teoría, toda esta parte, los tipos de vectores, inclusive que ahora no vamos a verlo mucho. Y luego pueden preguntarnos sus dudas la siguiente clase. Pero estamos hablando de los escalares que no son vectores, ¿no? Que no implican, digamos, la necesidad de tener una flecha inclinada o una flecha que indique su inclinación o su dirección, ¿no? Estas cantidades escalares solamente necesitan de un módulo. Ya sea, el módulo es el tamaño, es decir, este valor. Entonces, entre las cantidades escalares, por ejemplo, está la masa. Si decimos que un niño tiene una masa corporal de 35 kilogramos, entonces esos 35 kilogramos son su cantidad de materia, ¿no? Su cantidad de átomos, les decimos alguna vez la cantidad de átomos, y cada átomo tiene su propia masa, ¿no? Entonces va acumulando todos los átomos, toda la materia, y suman 35 kilogramos. Y como no estamos hablando del peso, solamente de la masa, que es una cantidad así, un conjunto nada más, entonces esta es una escalar, ¿no? Una cantidad escalar, que no se requiere una flecha, es decir, a dónde apuntan estos 35 kilogramos. No se escucha nada, Inge. Ah, cierto, alguien... A ver, ¿qué habrá pasado con el Skype, no? Bueno, vamos a continuar. En este tema de vectores, hay tipos de vectores, como les decía, ¿no? En el texto lo pueden repasar. Y estos tipos de vectores a veces se analizan por una línea, ¿no? Por la que pasan. Porque aquí vemos dos vectores M y N, y una línea de referencia. Esa línea de referencia se llama línea de acción. A esta línea de acción la vamos a necesitar para analizar muchos casos, ¿ya? Entonces, según la línea de acción, se clasifican en colineales, paralelos, positivos, negativos, ¿ya? Y ahora, para empezar el estudio de vectores necesitamos conocer sus componentes, ¿no? Sus elementos. Es decir, cómo podemos saber las características de un vector, ¿no? Con qué medidas, con qué parámetros. Entonces, para eso tenemos las siguientes características. La magnitud
es el tamaño. En este caso, aquí tenemos un vector. Su tamaño es esta longitud, ¿no? Desde este punto hasta aquí, hasta la punta de esta flecha. Esa va a ser la representación del tamaño, que pueden ser, por ejemplo, si esta es una fuerza, hablando de una fuerza, digamos que este es un vector de fuerza. Este tamaño pueden ser 20 libras, como les decía, ¿no? O 100 newtons o cualquier otra medida de fuerza. Luego tenemos la inclinación, ¿no? Este ángulo alfa, que le vamos a llamar dirección, ¿ya? Esa dirección se mide con respecto a una línea horizontal. Entonces, si trazamos esta línea horizontal y luego medimos el ángulo de inclinación, vamos a saber hacia dónde se dirige este vector, ¿no? Qué inclinación tiene, para luego analizar resultados de cómo va a interactuar con otros cuerpos, ¿no? Y finalmente el sentido, que es esta parte de acá, esta flechita, esta saeta se llama, esta punta de flecha, que nos indica lo siguiente, que este vector está apuntando hacia arriba, ¿no? Está apuntando hacia arriba y a la derecha, porque también podría apuntar a este lado, ¿no? En este otro sentido, aquí podría haber una punta de flecha. Van a ingresar con micrófono desactivado, ya, por favor. Bueno, entonces esas tres características las vamos a ir analizando y van a ser parte de las respuestas a las que vamos a llegar. Entonces, imaginan que yo les pida calcular un vector A. Este vector A va a ser el resultado de otras operaciones, ¿no? Puede ser la suma de 2 vectores, la suma de 3 vectores, la resta de 2 vectores, puede ser la multiplicación de 2 vectores. Pero la respuesta a la que vamos a llegar, si es un vector esa respuesta, tienen que poder hallar ustedes el tamaño de ese vector, tienen que poder hallar la inclinación de ese vector y saber a dónde apunta, ¿no? Porque en esta inclinación alfa, en este ángulo de inclinación alfa, el vector podría apuntar hacia este lado, en este sentido, o hacia el otro lado, ¿no? Ese sería el otro sentido. Entonces, esas tres características necesitamos conocer de los vectores, ¿ya? Para poder analizarlos. Ahora yo creo que ya podemos empezar la suma de vectores, ¿no? Que en el libro de Coñi empieza como álgebra de vectores, ¿no? Entonces, en el álgebra de vectores tenemos incluido la suma y diferencia. Entonces, suma y resta de vectores podríamos decir. Pero en general a la suma y resta o a la suma y diferencia en general se le llama suma. Ya en matemáticas la suma siempre incluye el signo positivo y el signo negativo, es decir, saber sumar como conocemos y restar también. Así que nosotros le vamos a llamar directamente suma, pero dentro de esta suma está la resta. Van a ver por qué luego se van a dar cuenta. Bueno, a ver, como ya conocemos las características de un vector, vamos a empezar la suma de vectores por un método bien sencillo, es bien práctico, es trasladar un vector uno tras otro y así se puede sumar gráficamente un vector, pero al final de esta suma, fíjense, este es el resultado, este vector azul. No vamos a poder saber, por ejemplo, aquí de qué tamaño es, ¿no? O qué ángulo de inclinación tiene. Porque este primer paso, este primer método gráfico, solamente nos va a servir para darnos cuenta cómo acomodar vectores. Ya, luego vamos a pasar a métodos analíticos, se llaman,
donde ya vamos a aplicar todos los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos el tamaño del vector, vemos su inclinación, etcétera, ¿no? Los otros vectores también, y al llegar a un resultado, una respuesta, que sería el vector R, ya podemos llegar a saber de qué tamaño es este vector, qué ángulo tiene con respecto a una línea horizontal, ¿no? Aquí la línea horizontal sería esta línea anaranjada, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir analizando ahora. Espero que hayan repasado trigonometría, porque como pueden ver aquí, el análisis de este vector se ha hecho con un triángulo, ¿no? Este triángulo que se forma con estos dos vectores negros y con la resultante o con la suma de los dos vectores negros. Entonces el triángulo que se ha formado tiene este análisis de ángulos y los tamaños de los lados, nos van a dar los módulos, ¿no? Pero antes de pasar a esto, les decía, necesitamos primero saber acomodar los vectores. Entonces, cuando tenemos el siguiente caso, por ejemplo, estos tres vectores, en el método gráfico, solamente sumar por el método gráfico, tenemos en este primer ejemplo tres vectores, ¿ya? Vamos a llamar a este punto verde el inicio del vector y al punto rojo el final del vector, ¿no? Aquí igual tenemos el inicio de este vector y su final, y en el otro caso igual, ¿no? El inicio del vector y su final. Estos puntos verdes y rojos luego ya no los voy a utilizar, ¿no? Así que solamente nos van a servir para los primeros ejemplos, para que se den cuenta de cómo se suman. Ahora lo voy a desarmar esto ya un poco para que lo hagamos de nuevo esta suma. Lo voy a tratar de hacer la misma suma, pero a un costadito, ¿ya? O aquí abajo. Bueno, entonces para hallar la sumatoria A más B, se hace lo siguiente. A ver, este método es bien sencillo, pero a veces se confunden un poco en dibujar un vector como tiene que ser según los pasos que les voy a decir. Primero se elige un punto inicial, ya para empezar la suma. Vamos a sumar los vectores A más B, es decir, estos dos vectores, ¿no? En otro inciso ya vamos a utilizar el vector C también, lo podemos utilizar después, ¿no? Este vector en otra suma. Pero por el momento solamente quiero sumar A más B, los vectores A más B. Y el nombre de los vectores también los vamos a escribir con una flecha encima, ¿no? Por ejemplo, la A mayúscula con una flecha encima y la B minúscula con una flecha encima ya nos dicen que son vectores. Ya, esa va a ser la forma en la que los vamos a nombrar y anotar. Ahora, para sumar los dos vectores, para sumar A más B, tendríamos que hacer lo siguiente. Lo que les recomiendo es que anoten un punto inicial. Este punto inicial va a ser el inicio de la suma. Ya, para eso nos va a servir. Entonces, acomodamos el punto inicial donde ustedes quieran, donde sea un espacio neutro, ¿ya? Que haya espacio alrededor, para luego poder acomodar los vectores. Y hay algo interesante en la suma de vectores, que es igual tiene la misma característica, la misma propiedad conmutativa que en la suma de números, pero los vectores no son números, por si acaso, ¿no? Entonces es muy importante también
no pensar que son números, sino son entes así más complejos, ¿no? Tienen una longitud, tienen una inclinación, pero tienen la misma propiedad conmutativa, es decir, A más B es lo mismo que B más A. Entonces la suma se puede empezar tanto por el vector B como por el vector A. Por cualquiera de los vectores se puede empezar la suma. A ver, vamos a empezar con el vector A y luego vamos a ver también cómo es con el vector, empezando con el vector B. Entonces este punto inicial, aquí lo voy a colocar ya para hacer la otra suma en este lugar. Entonces primero iniciaremos con el vector A. Lo que se hace es hacer una copia idéntica del vector. Como han visto, he sacado una copia de este vector, ya aquí abajo, y lo vamos a acomodar aquí en el punto inicial de la suma. Entonces, donde ha iniciado la suma, donde estaba el punto inicial de la suma, ahí tiene que estar el punto inicial del vector también. El vector A termina acá, ¿no? Termina acá, y ahí hay que continuar la suma, ¿ya? En esta punta de flecha acomodaríamos ahora el vector B. Entonces voy a sacar una copia del vector B y este vector B hay que acomodarlo ahí a continuación, pero donde termina el vector A, que es este punto, ahí tiene que ahora empezar el siguiente vector, ¿no? Y el vector B empieza acá, en este punto. Entonces hay que unir esos dos puntos, el final del vector A con el inicio del vector B. Es como un camino, ¿no? Hemos empezado aquí la suma, luego el vector A nos lleva hasta acá, el vector B empieza aquí y ahora nos lleva hasta aquí. Y no hay más vectores que sumar porque solamente estamos sumando A y B. Entonces ahí termina la suma, ya en este lugar, y ahí anotaríamos un punto rojo para poder darnos cuenta. Listo, entonces es como un punto de partida y un punto de llegada. Ya en algunos videos tutoriales, en algunos libros, así lo van a ver también, seguramente. Si es que los realizan en otros lugares, ¿no? Punto de partida y punto de llegada. Eso es importante que sepan acomodar bien los vectores. Y a veces se confunden y, por ejemplo, hay otro método que une las dos colas, ¿no? Así. Ese método también funciona, pero no se hace así como lo estoy haciendo, sino luego les voy a explicar cómo se hace cuando se pueden unir las dos colas o los dos inicios de los vectores. Pero en este caso estamos aplicando el método de unir el punto inicial con el punto final de un vector. Entonces eso es importante, ¿ya? Unir, saber acomodar bien los vectores es como un camino uno tras otro, ¿no? Ahora, ¿qué es la resultante, qué es la respuesta de esta suma? Todavía no está dibujado aquí, esta todavía no es la respuesta, estamos a medio camino. La respuesta es dibujar ahora un vector desde el punto verde hasta el punto rojo, es decir, desde el punto de inicio hasta el punto final. Y ese vector obviamente va a ser la resultante, así se le llama. Y lo vamos a dibujar con esta flecha azul. Y algo también importante es que el inicio del vector resultante tiene que ser en el punto de inicio, obviamente, ¿no? Tienen que concordar las dos situaciones, ¿no? Inicio de la suma e inicio ahora de la flecha resultante, ¿no? Del vector resultante. Y el vector resultante tiene que luego llegar aquí, al punto final. Tiene que apuntar ahí, con su punta de flecha. ¿Ya? Entonces,
Eso es muy importante porque a veces también lo dibujan al revés. A ver, les voy a mostrar a veces cómo lo dibujan. Los que no han, digamos, no lo han comprendido bien o se equivocan o algo ha pasado. Los que se equivocan un poco a veces lo dibujan así, ¿no? Piensan que hay que completar como un circuito y hay que cerrarlo así, ¿no? Desde este punto ahora hay que volver al inicio y así piensan que es la suma. Eso no es la suma, ¿ya? Eso es otra cosa, es otra situación, ¿ya? Si dibujan así, todo uniendo, todo está unido con puntas, bueno, con inicios y finales, ¿no? Este inicio, bueno, aquí inicia un vector, está unido con el final del resultante. Aquí finaliza este vector, está unido con el inicio de este siguiente vector. Aquí finaliza este vector, está unido con el inicio de este otro vector azul. Todo parece que tiene sentido, aquí tiene coherencia, pero no es así. Solamente es necesario que estén unidos inicios y finales de vectores con los vectores que se están sumando, ya en este caso con los vectores a más b. Esos nomás tienen que cumplir esa situación de unir el punto final de un vector con el punto inicial del siguiente vector. Pero la resultante no. La resultante es como un atajo, ¿ya? Es un atajo porque aquí esto es como un camino, ¿no? Tenemos un punto de inicio, este vector A nos lleva hasta aquí, luego el vector B nos trae hasta aquí y llegamos a un punto final. La resultante es como el atajo o como ir directamente del punto inicial al punto final, como un camino directo. Por eso se dibuja esta flecha así. Y está de otro color, para que no lo confundan con estos vectores que son la suma A más A y B, ¿no? Esta es la resultante, el vector que sale como resultado de sumar A más B. ¿Ya? A ver, veamos la solución acá. Aquí está ya con sus nombres y a la resultante le estamos colocando el nombre de R. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa si queremos sumar de otra manera, ¿no? Ya no queremos empezar con el vector A. Aquí hemos empezado, bueno, aquí hemos empezado en este punto inicial con el vector A, pero como les decía que la suma es conmutativa, podemos empezar ahora con el vector B, ya en vez de empezar con el vector A. Entonces, para eso he dejado un espacio aquí a la derecha para realizar eso. Nuevamente ahora ponemos un punto inicial. Esta vez el punto inicial de la suma lo van a necesitar aquí arriba, ¿ya? Luego van a ver por qué. Y ahora les decía que para hacer esta suma A más B, ahora voy a empezar con el vector B. Entonces, hago una copia idéntica del vector B. Ustedes lo van a hacer esa copia a mano, ¿no? Van a dibujar flechas con lápiz o con bolígrafo y con reglas, ¿no? Así que para dibujar una copia exacta tienen que medir el tamaño en centímetros, mejor dicho en milímetros. Tienen que medir el tamaño, tienen que saber la inclinación del vector, ¿no? Esa inclinación la pueden medir con transportador, ¿no? Que vienen los estuches geométricos para saber el ángulo de inclinación, ¿no? de este vector. Y con el ángulo de inclinación y con la longitud en milímetros ya pueden dibujar una copia exacta del vector. Entonces ahora saco una copia de este vector B, porque ahora vamos a empezar la suma con el vector B, y lo acomodo al inicio de la suma, ¿no? Es decir, ahí. El vector B entonces va a ser ahora el inicio de la suma, y el inicio de la suma es este punto verde. Entonces el vector B me lleva hasta aquí, ¿no? Ahora voy a continuar el vector A.